Tenemos que dejar el registro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, ya nos queda nada para poder cerrar. Y bueno, algunas recomendaciones. Bien, bien, aquí estamos. Insisto, un poco ansioso un poquito respecto del que va a ser nuestra última jornada. Entonces, son hartas cosas que me encantaría compartirles, pero no voy a alcanzar. Entonces, por cualquier cosita, de todas maneras, las invito a guardar un poco mi correo, pues si dentro de todo nunca está de más eh, compartir un ratito, y si es que, buena pregunta, compartir un ratito, y a lo mejor después cuando volvamos a clases presenciales, probablemente ahí nos conocemos en vivo y en directo, y que no sea yo una función de onda nomás que anda dando vueltas por ahí, porque ni siquiera pueden probar que existo. Pero bueno. A ver, consultoría. Sí, por supuesto, la consultoría el viernes va fijo. Y el día miércoles tengo algo extra para ustedes, que el profesor Jorge también dispuso un poco de su tiempo para poder generar una consultoría previa a la A2, ¿ya? Así que, miren, algunos entretelones para que ya vayan sabiendo más o menos una muy buena estrategia para poder no sé si empezar el estudio, porque nuestro régimen de estudio es bien marcado. Con el tema de los quizzes es súper óptimo a mi gusto. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo, chicos, chicas? Podríamos hacer un Ginkey del día viernes. ¿Qué les recomiendo? Miren, algo interesante. Hay estudios que dicen que si ustedes fraccionan el tiempo de aquí a una evaluación o algo importante, más o menos al 20%, eso optimiza todos los desempeños que ustedes puedan lograr en esa instancia. Voy a traducir lo que acabo de decir. O sea, que si nos quedan 7 días aproximadamente para nuestra próxima prueba, o nuestra prueba, comillas, final, entonces si yo divido eso o lo fracciono al 20%, 7 días por 0.2 es 1.4. Así que, en principio, si ustedes quieren optimizar sus calificaciones, deberían estudiar cada 1,4 días aproximadamente. En palabras sencillas, son un día. Si ustedes estudian todos los días un poquito, entonces en principio ustedes aumentan su desempeño al orden de un 30% más que alguien que estudia última hora. Así que para que lo tengan ahí anotado, porque esto, ¿cómo se llama esto? Si es que no saben organizarse muy bien y necesitan algún tip como para poder destinar los tiempos de estudio, es una súper buena idea el que lo diseñen así, ¿ya? Las respuestas de los quizzes, a no ser que a mí se me haya olvidado, deberían estar todas liberadas. Ahí como para que lo tengan presente. ¿Cuándo se evaluaría el Lab 3? 2 semanas después de que lo entreguen. Que eso debería ser 2 semanas a partir de hoy, creo. Bueno, no siempre va a resultar el tema del estudiar a última hora, ¿ya? ¿No sale el último? Ya, eso lo veo cuando publiquemos el que tenemos hoy día, ¿ya? ¿Y cómo se aplica cuando hay más de una evaluación el mismo día? Ya, tendrían que estudiar en 2 tramos distintos, en días paralelos, por así decirlo. Ahora, igual es extraño, ¿no?, tener 2 evaluaciones así potentes el mismo día. Eso no debería ocurrir. El Lab 4 no va, ¿ya? Porque definitivamente dijimos, ya, si tenemos que salir de esto, así que no porque no quisiéramos hacerlo en realidad, sino que porque en realidad sabemos que están con harta carga no solamente académica, sino que también emocional y familiar. Entonces, de todas las encuestas que hemos ya tomado, súper relevante el tomar una decisión como esa, ¿ya? Ya, voy a responder un par de preguntas más y vamos a partir, ¿ya? ¿Cuántos se van a contestar corrección de un quiz? Ah, bueno, vamos a hablar de eso porque las personas que tengan todavía algún detallito, les voy a pedir que lo puedan responder el día de hoy en una pequeña encuestita para poder dejar todo saneado previo a la A2, porque a mí también me faltan todavía algunos checks de las cosas que me han mandado al formulario de dudas. Entonces, yo sé que me demoro, pero de verdad voy a tratar de dejar todo listo para cuando tengamos nuestras notas de presentación, ¿ya? De todas maneras, yo les voy a preguntar antes de publicar, así que por cualquier cosita, ahí lo conversamos. En el curso de electromagnetismo no estoy seguro si van a ser los mismos, o sea, quizzes semanales, porque eso va a depender del profe Jorge, pero según nuestro acuerdo, debería ser, ¿ya?
Y ahí voy con las últimas preguntas. Ya, si hay algunos inconvenientes todavía con la 1 y que a lo mejor se nos pasó, no sé, no tengo idea, tenemos una oportunidad. Miren, ya, parto dando algunas instrucciones, chicos, chicas. La primera, en el link, donde están los links del curso, yo dejé ya más o menos saneado el tema de la clase 12, me falta una sola cosita, que es la de la clase anterior. Sale la encuesta ahí. ¿Y cuál es mi instrucción? Súper importante. En la encuesta de la clase 12, que les pido que por favor lo puedan hacer ahora en unos 2-3 minutitos, sale la decisión que van a tomar definitivamente con el tema del quiz 5. Y en base a eso también hay una pregunta al final que les solicito, si es que tienen todavía algún detalle con respecto a alguna calificación, alguna falla, alguna cosa, la escriban ahí abajito. ¿Ya? Entonces, la invitación ahora es a simplemente hacer clic en la encuesta de la clase 12 y si es que no quieren meterse ahí, les puedo compartir el link desde acá para no tener que abrir tantas pestañas. Ahí. La llenan y en principio ya deberíamos estar como en tierra derecha porque ahí vamos a decidir quiénes son los que se quedan con el quiz 5 y quiénes no. ¿Ya? Así que démonos unos 2 minutitos, por favor, para eso, que debería ser muy breve. Y creo que ya estamos para partir. ¿Ya? Claro, exactamente. O sea, esta encuesta habla de dos cositas. Si quieren o no quieren dejar su calificación del quiz 5, que eso está al final de la encuesta, y si es que tienen alguna cosa pendiente con alguna evaluación, recorrección o problema de lo que sea, que a lo mejor a nosotros se nos pasó. Porque de verdad quiero dejar todo eso saneado y que el curso quede más o menos cerradito. ¿Ya? El laboratorio 4 no es el video, ese es para solamente el CFG, de las personas que lo tomaron. Ese es nuestro último trabajo y que acuérdense es un insumo para las personas del curso de mecánica, perdón. ¿Ya? Laboratorio 4 no existe de ahora en adelante, ¿ya? Así que yo me voy a preocupar de borrarlo en el cronograma. Muy buenas tardes, Diego. ¿Ya? Y insisto, ya, las personas que estén aquí ya y estén más o menos enganchadas con el tema de la clase, insisto, ahí está esa es la encuesta, es de nuestra clase anterior, pero acuérdense que además de eso, al final de esa encuesta está la decisión que ustedes toman respecto del quiz 5, para que lo tengan presente, si es que quieren agregarlo o si es que quieren eliminarlo, ¿ya? De su promedio de quizzes. Y también, como algo extra, está ¿cómo se llama esto? Si nosotros tenemos alguna cosa pendiente, la pueden dejar ahí anotadita, por favor. El peer deck está en la sección de los links también, ¿ya? Pero hoy día no se los voy a compartir al tiro porque es una jornada un poco especial. Mail, no estoy seguro. No estoy seguro si les pide mail, creo que no. Ya, han pasado 2 minutitos, voy a ver cómo está esto. Mil disculpas con esto, pero quiero aprovechar esta última clase para cerrar un poco con el papeleo y que de alguna manera no se queden con la sensación de que se quedó algo en el tintero. Vamos a ver cómo está esto. Oh, perfecto. Ya, sí, sí estamos. Ya. Los quizzes marcan un 30%. Yo les voy a mandar el link de Peerdeck, no se preocupen. No hay de qué. Aquí estamos. Es el link de Peerdeck, por si acaso. Y ya me dispongo a dar las instrucciones finales.
Pero seleccionas un nombre, pues, Nico. Sí, hasta el 10, no se olviden. Del quiz 9 al 10. ¿No sale? ¿Cómo no va a salir? A ver. Oh, damn it. Ya, olvídalo. A ver. Ya, fail ahí. Buena pregunta. Ya, mil disculpas. 2 minutos de nuevo para poder llenar de nuevo el formulario, porque no estaba pidiendo las direcciones de mail. Entonces, si lo pueden rellenar de nuevo, se los agradecería. Mil disculpas. No estaba compilándola ahí las direcciones de correo. Creo que lo vamos a mandar por novedades también. No deja llenarlo. Ya, se lo mando por novedades entonces. Ya, no perdamos más tiempo. Mil disculpas. Pifia aquí. Ya. Fail. F para mí. Ya. Rayos. Fail. Ya, se los mando al terminar la jornada. ¿Ya? Mil disculpas. Ya. Ok. Corrijamos. Hay que corregir el rumbo porque en verdad, si me mandé la pifia, tengo que acatar. Ya, chicos, chicas, les compartí el peer deck de la jornada. Lo vuelvo a compartir por acá. Ya. La clase hoy día, insisto, tiene el mismo formato de la vez anterior. Les pido que por favor las personas que estén ya en sintonía con los links de mecánica puedan revisar 3 videitos en estos próximos 30 minutos aproximadamente, ¿ya? Y que se los voy a compartir ahora para que los tengan presentes. Voy a compartirlo aquí. Ya, entonces, son 30 minutos para poder revisar eso y yo voy a habilitar la clase 13, que es la final, para que puedan echarle una miradita a los conceptos que están ahí en juego. Va a ser un poco más extenso el día de hoy, así que la gracia hoy día es tratar de completar, ojalá, las 2 secciones del Power que les voy a compartir. ¿Ya? Así que, mientras tanto, voy a compartirles el link de los enlaces para que le puedan echar una miradita. Y ahí van a ver los 3 videos. El laboratorio se entrega hoy día hasta las 23:59. No se olviden, hasta que se acabe el día. Ya, chicos, chicas, entonces ese es el link donde están los enlaces del curso y van a ver 3 videos en ese caso. Los videos consisten en lo siguiente, son principio de Arquímedes, caudal y ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Entonces contamos en principio con media hora para poder revisarlo. Ya, y de ahí lo miramos ese punto en particular. Ya, enfoquémonos en la clase para ver si es que podemos de alguna manera cerrar como correcto. Sí, faltan los últimos peer deck. Eso lo tengo yo que estoy al debe. Cambiamos el formato porque así va a ser electromagnetismo. ¿Ya? Yes. Así que la idea es que de alguna manera tratemos de ir conjugando algunas de las técnicas de electromagnetismo. ¿Ya? No, este mecanismo es aproximadamente el que tiene el profesor Jorge, entonces estamos tratando de hacer un híbrido. En nuestra última clase, efectivamente, sí. Sí, no hay problema. Pueden salirse y entrar nuevamente. Ya, pero tratemos de tener media hora, ¿les parece? Principio de Arquímedes, dice ahí, caudal y ecuación de continuidad. Perdón, ecuación de continuidad y el principio, la ecuación de Bernoulli.
¿Ya? O sea, en principio nos veríamos a las 30, 50, a las 15:50. ¿Ya? A las 15:50. ¿Vale? Y revisen por favor ahí la clase que está en el sector de los links. Dice clase 13. ¿Ya? Repito las instrucciones para que les puedan dar una miradita. Van a ver 3 videos que tienen que ver con el principio de Arquímedes, el caudal y la ecuación de continuidad, es un segundo video, y la ecuación de Bernoulli. Entonces, esos 3 videitos los cuadran con la información que sale en la clase 13. ¿Ya? Y el PIR de cada uno está liberado porque ese tiene sorpresas. ¿Ya? Es a las 15:50. Va, perdón, 14:50. Toda la razón. 14:50. Sí, porque si no van a llegar mañana. ¿Ya? Son videos sencillos. El tema es que probablemente se van a encontrar con algunas inquietudes ahí. Entonces la idea es resolver las inquietudes. Ya hasta las 14:50. Ya, 14:50 nos vemos aquí. Ahora, si tienen dudas acá, podemos conversar algunas acá. A medida que las vayan viendo, yo igual estoy atento. Hasta las 14:50. Confío que en unos 40 minutos podemos resolver la mayoría de los problemas o las inquietudes que están presentes.
A los que van llegando, si es que no han escuchado las instrucciones, no se olviden, por favor, estamos en el link de... perdón, estamos revisando los enlaces del curso y la instrucción es simplemente ver los 3 videos que están ahí que tienen que ver con el principio de Arquímedes, el caudal y la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Son 3 videos que no deberían dar para más de media hora, entonces hasta las 14:50 vamos a estar en eso y vamos a resolver las inquietudes que puedan aparecer después en la presentación que dice clase 13. Además, si tienen inquietudes, no se incomoden en preguntar. Pueden mandarme algo en el chat o en el audio. Silencio.
No te preocupes, Vivi, porque de todas maneras vamos a conversar nosotros los conceptos. Así que en el caso de que exista alguna inquietud, eh, tenemos cosas para poder guiar. De hecho, el peer deck fue diseñado precisamente para eso, para acompañar. Así que no vamos a dar un tiempito más. Así que para que lo tengas presente, porque de todas maneras lo vamos a tratar de discutir aquí en clase. Ya, ok, veremos qué tal. Sí, sí. Física en segundo, un muy buen canal. No se preocupen, vamos a discutir Bernoulli aquí sí o sí. Ahora, traten de tomárselo un poco con tranquilidad porque, insisto, el objetivo del día de hoy es cerrar y hay que cerrar bien. ¿Ya? Así que en el caso de que yo no alcance a ver alguno de estos contenidos, no se preocupen porque eso no va a ser calificado, pero la idea es que por lo menos los tengan en el cuerpo precisamente porque a pesar de todo lo que puede ser complicado en términos de nuestro curso, aunque no lo crean, nosotros estamos cumpliendo prácticamente con el 100% de las habilidades que deberíamos tener y que creo que puedo medir la mayoría con confianza. Así que creo que vamos bien. La mayoría debería estar en la A. ¿Ya? ¿Estamos cumpliendo nuestras habilidades? Sí, yo creo que sí, yo creo que vamos bien. Ahora, lo único que estamos al debe claramente es como la formalización de las evaluaciones, porque no tengo idea si alguno de ustedes estuvo copiando en un entorno no muy óptimo, ya en donde no correspondía, pero de lo que me dicen los números, creo que ha sido un buen curso dentro de todo. No se preocupen si no alcanzaron a ver alguno de los videos, así que, insisto, traten de desestresarse, no piensen que esto es una clase que uno tiene que abordar como, no sé, con casi conductas medias psicopáticas. Insisto, si no alcanzamos, no alcanzamos a ver todo, pero la meta hoy día ojalá es llegar a ver Nuki. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto, chiquillos, chiquillas? Así que tratemos de tomar un poco esa actitud y, insisto, traten de disfrutar un poquito lo último que nos queda de cátedra. De verdad es algo importante. No estoy seguro si la universidad siempre va a ser tan tradicionalista, pero tratemos de disfrutar por último nuestros últimos momentos porque realmente es importante tener una cátedra en donde de alguna manera se cierre todo. ¿Ya? Ya, entonces, voy a compartir. Eh, no, aquí vamos a ver qué es lo que pasa con esos tubos que pueden ser medios inclinados y todo. La ecuación de Bernoulli es una ecuación maravillosa, de verdad es algo que da mucho, mucho, mucho que aplicar. Y lo más probable, y yo creo, y tengo la confianza de esto, es que lo más probable es que les vaya a apoyar un poquito en sus carreras. ¿Ya? Insisto, son pequeños granitos como para poder agregar ahí a lo que viene después de sus 4 próximos años. ¿Ya? En hidrostática, por supuesto que hay ecuaciones, pero lo malo es que las ecuaciones de hidrostática que tienen que ver con el principio de Pascal y con el principio de Arquímedes son muy particulares, realmente muy particulares, muy poco aplicadas a no ser que tengas de alguna forma un fluido muy ideal, ¿ya? Pero bueno, chiquillos, chiquillas, entonces vamos a organizarnos un poquito, vamos a ordenar un poco el tema de la cátedra y, por supuesto, ahora viene la instrucción. Vamos a liberar nuestro peer deck, ¿ya? Pero quiero que sepan más o menos lo siguiente, y vuelvo a insistir. El peer deck está creado, literalmente, este último peer deck está creado para acompañar. Entonces, hasta donde sea que nosotros lleguemos en la cátedra, hasta ahí deberían revisar. Ahora, si quieren hacer las cosas completas y dejar el peer deck así completamente saneado y listo, puede que les tome un tiempo porque está un poquito extenso, hay hartas actividades hay que compartir. Pero, insisto, si no alcanzan a verlo, no hay problema. Va a ser solamente hasta donde nosotros lleguemos el día de hoy. ¿Ya? Muchas gracias, Noemi. Y Sofi, se pasaron. Muchas gracias por estar atentas ahí. Ya, bueno, entonces comparto. Alcanzan a ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Pueden confirmarme? Sí, perfecto. Ya. Vamos a activar el chat para que conversen solo conmigo, para ver más o menos si me pueden dar el feedback y vamos a tratar de avanzar. ¿Ya? Ok, partamos. Ahí me voy a preocupar de las personas que están aquí entrando. Aquí estamos, participantes y el chat. Perfecto.
Ya, chicos, chicas, entonces, para nuestro curso de mecánica ya, nos toca la última clase, que es la clase 13, y que, bueno, van a seleccionar una sección. Y en mi caso tengo que activar el PIR, que se me había olvidado. ¿Dónde está esto? ¿Veo no? Están entrando los temas. Están vendiendo apio y repollo. Ahí encima en la última clase, my God. Ya, whatever. Será nomás, po. Para los tomates y las lechugas. Ya, vamos a activar el modo de estudiantes, ¿ya? Para que puedan echarle una miradita a las personas que son un poco más entusiastas y puedan mirar ahí. Ya, insisto, hasta donde lleguemos en la cátedra es lo que vamos a incluir en nuestra última sección. ¿Ya? No nos puedo comprar un kilo de tomate porque estoy en clase. Ya, y aquí en el chat. Ok, chicos, chicas. Bueno, la idea es que puedan responder a medida que vayan completando su PIR de cómo se sentían en este contexto. Les subí la mejor forma, creo yo, de preguntar ya con nuestro Baby Yoda aquí para poder decirme más o menos cómo están. Es importante que lo digan porque de alguna manera uno sabe cuál es la predisposición que uno tiene en el momento en que empieza la cátedra. Ya, esto lo van a ver en PIRDEC, ya está liberado, así que para que le echen una mirada. Insisto, las diapos de PIRDEC están todas fraccionadas de tal manera que pueda ser todo completamente guiado. Entonces, en el caso de que ustedes tengan alguna inquietud, probablemente ahí algo les va a ayudar, ¿ya? Si ven que es excesivo, obviamente, insisto, todo es un opcional. Esto no tiene nada que ver con en términos de las obligaciones que ustedes tienen con el curso, ¿ya? Bueno, esta cátedra debería tener 3 secciones, 3 partes. Ojalá lleguemos a la segunda. Si es que no llegamos, insisto, no es problema. ¿Ya? Vamos a hablar un poco del empuje, porque ya me están preguntando al respecto. El empuje, en palabras sencillas, vamos a ver si es que efectivamente se entiende bien. El empuje es una fuerza, por ende se mide en newtons, ¿ya? Entonces, si es una fuerza, tiene algunas características. Esta fuerza tiene las características de que es ascendente en términos de los fluidos. ¿Ascendente qué quiere decir? Bueno, si la gravedad empuja hacia abajo, el empuje se le opone, ¿ya? Eso es algo importante. Sí, por supuesto, esta cátedra entra en la 2, pero insisto, es un poco superficial porque obviamente tenemos que verla casi por encima en términos del seminario, ¿ya? Bueno, retomando entonces esto, insisto, el empuje es una fuerza que se opone en este caso a la gravedad y que, bueno, la sufren cualquier cuerpo que esté inmerso o completamente sumergido en algún fluido, siempre, ¿ya? Muy buena analogía, dicen que es como la normal, pero del agua, ¿ya? Sí, es algo así, pero, bueno, la explicación es un poco distinta. Del por qué aparece, por ejemplo, el concepto de empuje, como ustedes ya más o menos deberían entender, si este tiene más maña, como ya más o menos deberían entender, el concepto de empuje aparece por culpa de las diferencias de presión. Si se fijan, en este sector de este objeto tenemos una profundidad un poco menor que la que tenemos en la parte de abajo. Voy a ponerlo así, H final. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos, y por el principio de Pascal también podemos saber, que a una cierta profundidad la presión aumenta. Al estar más profundo, literalmente, la presión del fluido aumenta. Pero también sabemos que, por el principio de Pascal, el fluido ejerce la misma presión en todas las direcciones. Entonces, sin importar de cómo esté ubicado nuestro objeto, entonces siempre al tener esas diferencias de presión, si nosotros tenemos una presión chiquitita acá arriba, que se hace sobre la superficie hacia abajo, vamos a tener siempre en la parte de abajo una presión un poco más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener una especie de levantamiento o una fuerza que promueve el movimiento hacia arriba. ¿Ya? Ya, no necesariamente se van a sentir más ahogados si es que están más profundos, pero sí van a sentir que están más presionados. ¿Ya? ¿El aire también ejerce un empuje? Qué buena pregunta. Efectivamente, sí. De hecho, ahora nosotros, por el hecho de existir, el aire está levantándonos un poquito hacia arriba. Lo que marcan las balanzas no es todo el peso que de alguna manera nosotros deberíamos considerar. Nosotros pesamos un poquito más. ¿Ya? Eso es algo importante. Ya. Feedback, por favor. ¿Se entiende o no, chicos, chicas? Oh. La talla de las niñas. Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Avancemos entonces. Ya son diapos muy sencillas estas, así que, como les digo, está bien fraccionado. Creo.
Ya, ¿qué es lo que pasa? A este se le llama el principio de Arquímedes, el concepto de empuje. Ya, voy a omitir los comentarios que tienen que ver con el peso, pero ya, de todas maneras, insisto, traten de disfrutar un poco la clase porque hoy día hay hartas experiencias que puedo contarles. ¿Ya? No, no fue muy bueno el tema del chiste, pero sí, pues que ahora estamos todos pesando un poco más. Pues. O sea, lo que muestra la balanza hay que agregarle un poquito pues, porque el empuje del aire los levanta un poco hacia arriba, entonces está marcando menos. Bueno, en fin. ¿Cuánto más? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Ya? Bueno, el principio de Arquímedes, la gracia que tiene es que, vamos a decirlo así, habla del empuje. Y fue descubierto por Arquímedes el año más o menos 300 antes de Cristo, si mal no recuerdo, aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo interesante? Esta historia, bueno, a mí me encanta contarla, pero no puedo dar mucho tiempo a esto por ser un entorno universitario. Pero, bueno, a Arquímedes le pidieron como una misión de confirmar si es que una de las coronas que le habían regalado a un rey era de oro o no. Bueno, mientras estaba en el proceso de resolver ese problema, descifró una solución muy interesante y se topó con una solución, pero tremenda, y que después mejoró prácticamente todas las condiciones en las cuales se construían los barcos originalmente. Bueno, ¿cómo lo logró? Y esta historia, insisto, no es más extensa de lo que les puedo contar, pero el tipo se estaba duchando, como en una tina grande, bueno, no duchando, bañando, pongámoslo así, y llenó la tina hasta el tope. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El tipo cuando se metió, se salió el agua, obviamente, se realzó. Entonces, lo interesante es que él se dio cuenta, y una tremenda idea, insisto, ahí resolvió el problema de la corona, porque él tenía que calcular el volumen de la corona, que era un problema. Entonces dijo, ya, lo que salga de agua, lo agarro, y ese va a ser el volumen de la corona. Y ahí podía calcular las densidades, etc. Pero además de eso, él se dio cuenta de lo siguiente. Cuando él sacó el agua, o la colectó, se dio cuenta de que el objeto que estaba inmerso, lo del cuerpo que estaba metido en el fluido, en el agua en este caso, perdía de peso, porque los cuerpos parecían más ligeros, coincidía prácticamente con lo que había salido de agua. O sea, el peso del agua que se había rebalsado era exactamente lo mismo que perdía el cuerpo cuando estaba inmerso. O sea, en palabras súper sencillas, el peso del fluido que se cayó es la intensidad del empuje que va hacia arriba. O sea, lo que el empuje le quitó a la persona. Por eso se volvió un poco más ligera en el agua. Entonces, cuando él se dio cuenta de esta cuestión, bueno, aquí va a quedar grabado, pero no importa, espero que sea un buen momento para ustedes, chiquillos, chiquillas. El tipo fue tanta su emoción del descifrar esto, porque él se dio cuenta de que lo que sostiene a los barcos es lo que tú rebalsas de fluido, lo que tú mueves de fluido. Entonces, pudo mejorar prácticamente toda la navegación y el diseño de barcos ya no era una cuestión de técnicas nomás, era una cuestión de teorías. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, prácticamente toda, voy a ponerlo así, la armada o la flota griega mejoró después del conocimiento de Arquímedes. Tanto fue la emoción que, insisto, el tipo salió en pelota y dijo Eureka por todas las calles. Y bueno, aludiendo al hecho de que lo encontró. Eureka en griego antiguo es que lo encontré. ¿Ya? En fin, bueno, eso, es tremendo. Entonces, precisamente por eso en ciencia es una tremenda tradición decir Eureka, ¿ya? Precisamente aludiendo a Arquímedes, que es casi uno de los mejores inventores que ha pasado por este planeta, ¿no? Lo vamos a conmemorar como uno de los tremendos, ¿ya? Y al final la corona era de oro. Averigüen la historia, porque realmente es muy interesante. Denle una vuelta. ¿Ya? Chicos, chicas, entonces, feedback, por favor. ¿Se entendió este concepto entonces? Asociando el tema al empuje. El empuje tiene la misma intensidad que el fluido que tú desplazas. ¿Sí? Ya, tenemos un feedback positivo. Y en el caso de que no haya sido muy claro, bueno, esto es todo. Fíjense, aquí se reduce todo, esta es una diapo de paso. Sí, literalmente el mismo peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú metes un cuerpo como esta balanza, o sea, como este bloque que está aquí, ese bloque va a desplazar un poco de fluido. Entonces, si tú botas, por ejemplo, aquí salen libras, pero si tú botas 3 libras de agua, eso va a pesar algo. Ese peso es exactamente lo mismo que pierde, por ejemplo, en términos de la balanza. Si el cuerpo originalmente pesaba 7 libras, ahora tú le vas a quitar 3 y va a pesar 4 en el agua. ¿Se entiende, no, chicos, chicas? ¿Ahora sí? ¿Mejor?
¿ya? Es muy sencillo, o sea, no hay... ¿Por qué 4? Porque perdió 3. Tenía 7 originalmente y botó 3 libras de agua, ¿ya? Ahora, avanzando un poquito y siguiendo más o menos la misma línea, uno se mete con las matemáticas y uno agarra el principio de Arquímedes y uno sabe que el empuje es igual al peso del fluido que se desplazó. Peso. Por ende, si es peso, es la masa por la gravedad. Por ser la masa por la gravedad, entonces, bueno, acuérdense que yo les dije en la clase anterior que uno no ocupa mucho los conceptos de masa. Uno trata de asociarlos constantemente al problema de la densidad. Y como la densidad es masa partido en volumen, entonces la masa del fluido que yo desplazo es la densidad del fluido por el volumen desplazado. ¿Hasta aquí cómo están, chicos, chicas? Para allá vamos, Álvaro. Si no te preocupes. ¿Hasta aquí todo bien? Ya. Si se perdió, entonces, insisto, vuelvo a insistir en esto, esto es masa por aceleración, m por g, es un peso, hasta aquí estamos creo bien, pero yo les dije, la masa no es lo ideal para trabajar fluidos, en general uno trabaja con densidades. Entonces, pasamos la masa a través de la densidad, despejando en este caso la ecuación de densidad, y dejamos que la masa del fluido, que podría ser agua en este caso, es la densidad del fluido por el volumen desplazado. Importante eso. El volumen de agua que desplazan es lo importante. Entonces, si desplazan más agua, más empuje van a tener, o más fluido o si desplazan más fluido, más empuje van a tener. Entonces, si ustedes reemplazan esa masa en esta ecuación, en la del empuje, ustedes van a concluir que el empuje es la densidad del fluido por la gravedad o la aceleración de gravedad por el volumen del fluido que se desplazó. Y si se entiende bien, insisto, tenemos aquí una pregunta, ¿el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo? Solamente si es que el cuerpo está completamente inmerso, ¿ya? O sea, si el cuerpo está completamente, voy a nombrarlo sumergido, si está completamente sumergido, esto sería igual al volumen del fluido desplazado. Ahora, hay otro caso en donde tú, por ejemplo, puedes tener un cuerpo que no está completamente sumergido, sino que está a medias. Entonces, el volumen desplazado es solamente ese. ¿Ya? Bueno, ¿qué se saca cuentas? Claro, ahí sería si es que está flotando. Pues. Entonces, fíjense que aquí podemos hablar un poco del problema de la flotación. Por eso también este principio lo llaman también el principio de las fuerzas boyantes, que son las cosas que hacen flotar las cuestiones. Entonces, bueno, la densidad del fluido, la gravedad y el volumen desplazado son variables importantes para considerar el empuje. Entonces, el tema está en si ustedes quieren aumentar su flotación o aumentar el empuje que se ejerce sobre los cuerpos, ¿ya? Ustedes tienen 3 alternativas, unas más viables que otras. Se meten a un fluido que tenga gran densidad, ya, pero eso es difícil porque uno siempre trabaja en barcos con agua. Entonces, a lo más le podría echar sal. Entonces, si aumenta con sal la densidad, ya, probablemente el empuje sea mejor. Eso explica el por qué, por ejemplo, las personas que se bañan en el mar, las personas que se bañan en el mar Rojo, si mal no recuerdo, que eso está en Europa, cerca del mar Mediterráneo. Es un mar que está, el mar Muerto, perdón, corrección, es el Muerto. Sí, porque por eso le dicen muerto, porque es tremendamente salado. Bueno, la cuestión es que cuando uno se baña en el mar Muerto, uno tiene una flotabilidad tremenda, porque en realidad es tremendamente denso. Y al ser muy denso, al aumentar la densidad, entonces aumenta el empuje, por ende es más fácil flotar. ¿Se entendió esa analogía, no? ¿Sí? Muy buen ejemplo ahí, Alejandro. Los salares del norte, efectivamente. También en los salares se puede nadar, comillas, con más facilidad. ¿Ya? Ya. Otra alternativa es que aumenten la gravedad, pero eso no va a pasar porque lo más probable es que vayan a tener una aceleración de gravedad relativamente constante. Así que descártelo. ¿Ya? Entonces, este no se puede movilizar mucho. O sea que menos denso, más nos hundimos, por supuesto. Muy bien, Joaquín. Entonces, precisamente por eso nosotros no podemos flotar en el aire. Porque al ser el aire muy poco denso, entonces el empuje que ejerce el aire sobre nosotros es muy bajo. Excelente comentario, muy bueno. Sí. ¿Qué pasa con las arenas movedizas? ¿Usan este concepto? Ya. Las arenas movedizas efectivamente también tienen algo de este concepto, pero no es tan limpio, no es tan pulcro. ¿Ya? Y de hecho es algo que les puedo comentar en un rato, pero
déjenme ¿cómo se llama esto? Ese comentario como con un tiempito de espera, ¿ya? Y si uno tiene más masa, se hunde más, no necesariamente. Porque precisamente si fuera así, los barcos gigantescos, estos, no sé, un transatlántico o un portaaviones, no podrían flotar. Entonces, ahí es donde entra en juego la tercera variable. La tercera variable sí podemos jugar harto con ella. Entonces, mientras más volumen desplazamos de agua, este es todo el volumen desplazado, por ejemplo, por el perfil de un barco, mientras más volumen desplazan, mayor empuje hay. Entonces, por eso se explica que, por ejemplo, si ustedes tienen una bola de acero, probablemente se vaya a hundir derechamente cuando estén poniéndola sobre un fluido. Pero si esa bola de acero ustedes la vuelven como una especie de plato, van a aumentar el fluido desplazado y al aumentar el fluido desplazado aumentan el empuje. Por ende, uno puede hacer flotar acero, pero el tema está en que uno debe hacer que el volumen desplazado sea mayor. ¿Ya? Entonces, la parte sumergida es igual a la densidad por el volumen. Densidad por el volumen. Correcto, sí. Sí. Eso sería la masa del cuerpo sumergido. Sí, no, pues no se preocupen por el tema de la gravitación que se ocupa de 10. Ustedes ya saben que es 9,8 y si avanzan un poquito más en sus conocimientos de física se van a dar cuenta que en realidad no es siempre 9,8. De hecho, en los cerros vale menos. Todo depende de la densidad, en este caso, del volumen o de la aceleración de gravedad. No, en este caso no depende de la superficie de contacto. Eso es algo interesante. ¿Ya? No, no es lo mismo que el área. En este caso es solo el volumen que uno desplaza. Efectivamente. Bueno, aquí dicen que las arenas movedizas son un fluido no newtoniano. Correcto. Vamos a hablar de eso luego. Efectivamente, Ángeles, la G es distinta, o la aceleración de gravedad es distinta dependiendo de dónde uno esté en la Tierra. La aceleración de gravedad disminuye mientras más alto estás. No, vamos a hablar de los aviones al tiro. Si es que me dan el tiempo, vamos a llegar a los aviones. Ya, creo que estamos. Ya. Sí, en los polos también varía la aceleración de gravedad. Sí, de hecho, eso explica el por qué ustedes pueden tener relojes, por ejemplo, que pueden calcular altitudes. Porque, de hecho, lo que tienen adentro es un acelerómetro, entonces mide la aceleración de gravedad en todo el rato. Entonces, si disminuye, porque ustedes están muy alto, entonces les va a decir la altitud. No, aquí el empuje no necesariamente tiene que ver con la velocidad límite. La velocidad límite tiene más que ver con la viscosidad del fluido. Que eso vamos a tratar de llegar a él, pero si no, no llegamos. ¿Ya? Voy a avanzar entonces, chiquillos, chiquillas. Buen dato, Erich, muchas gracias. La densidad del mar muerto es 1,24 kilos por litro. No tenía idea, pero algo interesante. Es un 25% más densidad que el agua normal. ¿Hay más presión? No. Acuérdense que si aumenta la altitud, la presión atmosférica debería disminuir, porque hay menos capa de aire sobre ustedes. Sí, los campos magnéticos se ven afectados por la densidad, para los que tienen ahí esa inquietud. Ya, veo que esto se quedó pegado. ¿No? ¿O seré yo que estoy aquí? ¿Seré yo, señor? Voy a borrar esto acá. Ahí creo que estoy ahora. Deja de presentar. Voy a volver a retomar. Un segundo. Voy a seguir con Peter. Voy a tomar feedback. Ya, mil disculpas por el retraso. Luciano me pregunta
Entonces, ¿bajo el nivel del mar la presión es cada vez menos? No, al contrario, es mayor, porque tienes una capa de aire cada vez más grande sobre tu cabeza. Ah, a Javier aquí dice, no me queda claro lo del volumen desplazado. ¿Será el cuerpo sumergido? Claro, o sea, si el cuerpo está completamente sumergido, el volumen desplazado es el volumen del cuerpo. Ahora, si la cosa es un poco más complicada, o sea, el cuerpo está como, por así decirlo, a medio sumergir o flotando, entonces ahí el problema es mayor, porque tendrías que calcular o saber cómo calcular ese volumen en donde está inmerso el cuerpo. ¿Cachai? Porque no es el cuerpo completo, no es el volumen del cuerpo completo, es un pedacito de él. ¿Cachai? Buena pregunta, dicen, ¿cómo lo hacen los submarinos para bajar y ascender en el mar? Súper buena pregunta, es tremendo. Porque los submarinos tienen un mecanismo para poder generar un fluido dentro. ¿Cómo lo hacen? Por, aquí un problema químico, por electrólisis. Entonces, al hacer electrólisis dentro del agua, ellos van generando, por ejemplo, gases. Y como el gas de alguna manera tiene menos densidad, ellos los meten en sus compartimentos para poder generar una menor densidad promedio del submarino, y eso hace que se eleve. Y después cuando quieren sumergirse, lo llenan de agua y como está hecho de acero, bueno, baja. ¿Sí? Los botes no se hunden, efectivamente, porque los botes necesariamente tienen un poco de fluido desplazado, y al desplazar ese fluido, ¿cómo se llama esto? Y tener una menor densidad que el agua, también pueden flotar. Para las presiones de los aviones, por supuesto que esto aplica. Sí, esto aplica totalmente. Sí, porque obviamente en las presiones arriba a gran altitud, lo que pasa es que la presión interna del avión se hace muy pequeña, entonces hay que presurizar el avión, hay que estarle echando aire con un bombín. ¿Por qué la madera flota de por sí? Porque tiene una menor densidad que el agua. La presión en el espacio debería ser cero. ¿El universo tiene densidad? Sí. En principio tiene. Pero el problema es que no sabemos su tamaño. Escucha, esta cuestión no anda bien. Voy a ir con Pirdec, ¿ya? Mejor. Escucha, aquí todo guateo. Pretendía llegar a esto, pero... Perdona. Último día nadie se enoja. Escucha, qué mal esta cuestión. A ver, voy a tratar de entrar por otro lado porque no... Sí, sí. El último día. Sí, el último día se me cae esta cuestión. Mucha lata. Voy a solucionar el problema. Mucha que fome. Está re buena la clase. Se me quedan 10 minutos. A las 3:30 partimos. Sí, puedo explicarlo. A ver. Bueno, quiero llegar a esto.
porque claramente no voy a alcanzar muy bien. Ya, vamos hablando de lo más importante, a ver. Hasta que cargue el Google Chrome, si no, guateo nomás. Ya, insisto, voy a tratar de no estresarme. Ya, ok, eso con el empuje, a grandes rasgos, ya, eso era como clave. Voy con esto, miren, voy a tratar de centrarme un poquito en la pantalla, ¿ya? Así que si hay alguna cosa que a lo mejor en el chat pueda aparecer, porque me lo pierdo un pelito, pero voy a estar mirando permanentemente, que tengo aquí el Serway abierto. Ya, entonces, cosas importantes también. El problema del caudal, ¿ya? Pensando en términos del caudal, el caudal en palabras súper sencillas, si es que ustedes tienen una tubería o algún conducto, por ejemplo, en donde vaya fluyendo algún tipo de fluido, literalmente, puede ser agua, aceite, cualquier cosa, ustedes van a tener la posibilidad de cuantificar, o sea, contar cuánto volumen de ese fluido entra a ese sector en un cierto tiempo, o sea, delta T. Por definición, eso se va a llamar caudal. Y eso se representa con la letra Q. O sea, en palabras muy sencillas, y esto es un concepto que se define así, el caudal es la cantidad de metros cúbicos o la cantidad de volumen de fluido que pasa en un cierto tiempo por una sección transversal, o sea, por una cierta área. Y eso por definición. Entonces, la pregunta es, ¿se entiende? ¿No? ¿Sí? Ya. Eso es por definición, así que es muy sencillo. Cuénteme. Es que me complica un poco lo de la área, solamente el área como la cara por donde entra o cuenta todo como el tubo. No, es solamente la cara por donde entra. Por ejemplo, tú podrías considerar que hay un caudal, pensemos que estamos en una sala. Si ustedes dicen, ya, pensemos en el colegio, cuando ustedes les dicen, vamos a salir a recreo, ya, la sección donde ustedes van a contar el caudal de personas que salen cuando salen corriendo a recreo, por ejemplo, o cuando salían corriendo al recreo, entonces la puerta debería ser la sección transversal. O sea, esa es el área donde contamos. Ya. ¿Se entiende? Y no importa cuánta gente hay adentro, lo que importa es cuánta gente va saliendo en un cierto tiempo. Ya. ¿Se entiende? Gracias. Ya. Sí, gracias. Bueno, en el caso de un río, como están preguntando ahí, uno tendría que calcular, agarrar todo el caudal del río y tirarlo, no sé, a un tarro y contar cuánto se llena o cuánto tiempo se llena una cierta cantidad de volumen en un cierto tiempo. Eso es todo. ¿Ya? O sea, en el caso de que ustedes quieran mirar, por ejemplo, la sección transversal de un río, voy a ponerlo así, no, así no. Ya, aquí está. Imaginen un poquito aquí un río. Ya no está muy en proporción, ¿eh? Disculpen las perspectivas. ¿Ya? Entonces, esa sería la sección transversal de un río. ¿Ya? O sea, si el fluido está moviéndose a través de este perfil, entonces esa sería la sección transversal. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chicos, chicas? ¿Sí? Ya. Y bueno, muy sencillo, muy fácil, es la ecuación de continuidad. ¿Por qué digo que es sencillo? Porque la ecuación de continuidad tiene el siguiente efecto. Y esto se reduce todo esto, ¿eh? O sea, no importando cuál es la forma que tenga un tubo, un conducto, un área o lo que sea. Lo que sí sabemos es que por el área 1 y por el área 2 tiene que entrar y salir exactamente el mismo caudal. O sea, el caudal que entra por 1 tiene que ser igual al caudal que sale por 2. Y sin importar si es que a lo mejor esto tiene más conductos, por ejemplo, supongamos que esto sale por aquí, ¿ya? No importa. Entonces, en ese caso, si es que esta fuese un área 3, lo que entra por el área 1 es lo mismo, perdón, el caudal que entra por 1 tendría que ser la suma de lo que sale por 2 y por 3. Si eso es así, y uno hace el análisis, por ejemplo, del caudal, un caudal, como sabemos que es volumen partido en un cierto tiempo, bueno, eso es lo mismo que también decir, esto es un área de una sección transversal, multiplicado por lo que avanza, que en este caso sería una especie de delta X, o un X, ¿ya? El fluido, y partido en el tiempo. Lo entretenido es que si uno interpreta esto, insisto, hay que interpretarlo, eso podría ser como una especie de velocidad. Esa es como la velocidad del fluido, la rapidez del fluido.
Entonces el caudal también se puede calcular como el área transversal multiplicado por la rapidez del fluido. ¿Y qué tiene eso de interesante? Bueno, esas cosas explican muchos elementos. ¿Cuáles son los más importantes? El primero, si es que el caudal o la ecuación de continuidad es verdad, entonces en la sección 1, el área 1 por la rapidez, perdón, 1, tendría que ser igual al área 2 por la rapidez 2. ¿Y por qué esto es tan interesante? Bueno, muy sencillo. Esto uno lo ve prácticamente todos los días cuando uno está regando el patio, quizá con una manguerita. Si uno le pone el dedo a la manguera, uno disminuye el sector de salida. Pero originalmente venía, por así decirlo, de una manguera completamente abierta, o sea, una sección transversal grande. Y como la ecuación de continuidad es una ecuación, por así decirlo, de equilibrio, hay una igualdad de por medio, si es que el área en un lado disminuyó con respecto al anterior, entonces la velocidad está obligada a crecer en comparación a la otra, para poder mantener la sensación de equilibrio o la situación de equilibrio. Entonces, la ecuación de continuidad, por ejemplo, puede explicar el por qué, por ejemplo, cuando uno le pone el dedo a la manguera, la rapidez del agua sale más intensa. ¿Se entiende, no? Chicos, chicas. ¿Sí? Y bueno, como algo bien bonito también, no estoy seguro si lo puedo compartir con ustedes, porque ya prácticamente no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Lo entretenido, el Q2 y el Q3. Vamos a ver con este. Si ustedes tienen un tubo, por así decirlo, que se separa en dos, o que se separa en tres, o lo que sea, ¿ya? Lo que entra de caudal aquí tiene que ser lo que sale acá más lo que sale acá. Entonces, el caudal 1 debería ser caudal 2 más caudal 3. ¿Ya? ¿Y qué es lo bonito de esto? O a mi gusto, ¿qué es lo bonito? No es la explicación total, pero eso explica también por qué los árboles, o por qué nuestro sistema, ¿cómo se dice esto? Oh, el de los vasos sanguíneos. Circulatorio. Sí, pero tiene otro nombre. Vascular. El sistema vascular, nosotros, fíjense, nosotros tenemos la aorta que de alguna manera puede llevar un montón de flujo, de fluido, en este caso de sangre. Si nosotros quisiéramos distribuir ese flujo de sangre o flujo de agua en el caso de los árboles, estamos obligados a generar, por ejemplo, conductos más pequeños para poder distribuir correctamente el caudal. Entonces, eso explica por qué las venas se están transformando después en capilares para poder distribuir, por ejemplo, la sangre. O el por qué los árboles, cuando están, no sé, cuando van creciendo, van generando ramas, pero esas ramas son cada vez más finas. Porque el agua que entra por el tronco no puede distribuirse a troncos del mismo tamaño. De alguna manera, ese descubrimiento lo hizo Leonardo da Vinci cuando estaba haciendo sus estudios de proporción, y él lo que hizo fue talar un árbol y midió el área del tronco, y fue talando todos los ramitas, y fue cuantificando cuánto eran las áreas, y lo interesante que le dio es que el tronco tenía una cierta área, voy a ponerle 10, pero las ramas intermedias, cuando las sumaba a las áreas, le daba exactamente lo mismo, y si cortaba un poquito más arriba, le daba prácticamente lo mismo. Es un resultado tremendo. Eso está en el PIRDEC también, para que lo puedan pensar, pero es un resultado pero fantástico, y que explica por qué, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema vascular o un sistema circulatorio en el cual las venas se están haciendo cada vez más pequeñas. ¿Ya? Eso es algo súper interesante. ¿Ya? Y las araucarias. Bueno, las araucarias tienen otro mecanismo. No podemos hablar de eso porque, de hecho, si es que ustedes hacen el cálculo del cuánto sube una columna de agua por capilaridad, lo más probable es que les vaya a dar como máximo, así, y ocupando como mecanismos de succión, 10 metros. Pero lo entretenido es que los árboles tienen más de 10 metros. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Bueno, eso es para más adelante. Me quedan 2 minutos, entonces, miren, no sé si les parece, pero, bueno, para el tema de la ecuación de Bernoulli, ¿les parece si lo abordamos en el seminario? Porque no contaba con que iba a tener ahí un pequeño problemita. Les puedo grabar un video, un poco de qué se trata todo esto, ¿ya? Pero para que no se estresen y que no estemos así con el tiempo de alguna manera corto. Insisto, último día nadie se enoja, así que
Sí, va a haber consultoría el día viernes. Ah, y no se olviden, oye, ¿en qué horario prefieren la consultoría? El profe Jorge nos entregó un horario, más o menos, entre 9 y 10 y entre 7 y 8, si mal no recuerdo, en la tardecita, les puedo confirmar. Para el día de mañana, si es que quieren tener alguna consultoría con él. 9 y 10, 7 y 8... Ya se los voy a publicar ahí en novedades. Ya, ustedes me dicen y determinamos un poco ya cómo los podemos ayudar un poquito más con el tema previo a la 2. ¿Ya? El peer deck queda abierto hasta el día jueves. Así que si tienen alguna inquietud, vamos a diseñar nuestro seminario en base a eso. Insisto, es opcional. Vamos a hacer la votación por curso, no se preocupen. Ya, y creo que sí, pues vamos a subir los ejercicios tipo A2. De hecho, eso es algo que vamos a subir entre hoy y mañana. Voy a cerrar esto. Voy a activarles el... Oh, verdad que no estoy en cambios. El quiz. Sí, vamos a subir todo eso, no se preocupen. Me falló todo en este rato. Sí, todos los links que me quedan pendientes los voy a subir por novedad. ¿Ya? El próximo martes, ¿qué vamos a hacer? El próximo martes está la prueba. Muy parecido al formato de la 1, pero con mejoras. Ya aprendí algunas cosas de la 1. La prueba es en horario de clase, por supuesto. Sí. Sí, no hay problema. Pero, a ver, déjenme cortar aquí porque ya estamos en la hora. Oye, quedan libres para poder abandonar la sala. No sé si tienen algunas consultas más.